Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sexta de las lecciones magistrales de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Una vez vista hasta aquí la primera parte de la asignatura, la parte de comunicación escrita, comenzamos ahora a ver, a explicar y a intentar transmitiros las técnicas para la comunicación oral, para desarrollarla de manera adecuada, para hablar con propiedad. Y bueno, una de las preguntas que os pueden surgir es por qué, si la asignatura se llama comunicación oral y escrita, sin embargo la parte de comunicación escrita viene antes en el temario. Bueno, pues muy sencillo, para hablar en público, que sobre todo es de lo que se trata en esta asignatura, primero, normalmente, algo hay que escribir, ya sea un guión o un texto que es el que pretendamos luego transmitir, pues como está sucediendo, por ejemplo, en esta clase. Por mi parte, pues normalmente hay que escribir antes un texto, por lo tanto, yo por lo menos considero que primero hay que tener claros los fundamentos para escribir bien y en segundo lugar, hablar correctamente. Por eso mismo, las fases de preparación, de elaboración que veíamos en la escritura, tienen en algunos puntos cierta semejanza con lo que es el proceso para llegar a hablar, si bien este proceso tiene algunas particularidades. Hoy en concreto nos vamos a detener en un elemento, en un posible obstáculo o en ese gran obstáculo que muchas veces lo vemos así como tal en la comunicación oral, que difícilmente en la comunicación escrita surgirá. ¿Por qué? Porque si nos remontamos, como veíamos en el tema 1, la comunicación oral suele ser inmediata y suele implicar interactuación entre el emisor y el receptor. No ocurre así en la comunicación escrita, en la que uno se enfrenta al papel, tiene otros problemas, pero no tiene que ver cara a cara a la persona a la que se está dirigiendo en ese momento. Hablamos de la timidez, ese es el problema básico que suele afrontar quien se dispone a hablar en público y quien quiere hacerlo con éxito. De hecho, a partir de las próximas lecciones veremos algunas técnicas para desarrollar esa manera de hablar en público, la oratoria, la retórica, y en definitiva todas ellas pasan o buscan como meta final que el hablar en público se haga con naturalidad. Pues el principal obstáculo para hacerlo, para hablar con naturalidad, es la timidez. Por eso hablamos de la timidez como ese gran problema. Bueno, aquí hay que ver dos aspectos. Hablar en público es evidente que así de primeras no es una tarea sencilla, pero sí que es cierto que, como vemos también en esta transparencia, la inspiración, que es la falta de inspiración, ese es el argumento estrella para los tímidos. Es que me quedo en blanco cuando estoy frente a la cámara, frente al auditorio o frente a la clase. Pues bueno, ¿cuál es el contrapunto para hacer frente a esa falta de inspiración? O dicho de otro modo, para que la inspiración aparezca, pues no es otro que la constancia y el trabajo, ir poco a poco desarrollando técnicas y enfrentándose a la timidez. A eso, sobre todo, vamos a dedicar este tema, a cómo afrontar, enfrentarse y poco a poco superar, porque no es un elemento desde luego insuperable, la timidez. ¿De qué maneras se puede superar la timidez? Hay muchísimas. Probablemente si hiciésemos una encuesta y le preguntásemos a la gente que habitualmente se dedica a hablar en público por su trabajo, cómo lo ha hecho para superar la timidez, nos darían respuestas muy diversas y cada uno nos daría una técnica, nos proporcionaría una técnica muy personal. No obstante, hay algunas maneras un poco más concretas que vamos a reflejar aquí y que son tomadas del segundo de los manuales en el cual nos apoyamos para esta asignatura. Hablamos del libro de Arturo Merallo, en el que en concreto se proporcionan técnicas para mejorar la comunicación oral. Y una de ellas, la primera, es la relajación y el control, aprender un método de relajación y control que podamos desarrollar en los minutos previos a tener que hablar en público. Hablamos, pues, por ejemplo, del yoga, de ejercicio de respiración, lo que cada uno le venga bien. Hay quien le sirve escuchar música, hay quien le sirve pasear un poco. Son métodos diversos para olvidarse, entre comillas, de los nervios y de la timidez. Un segundo método, este es muy sencillo, este lo puede aplicar cualquiera. Cualquiera, viva donde viva, sean cuales sean sus circunstancias, tiene al alcance de la mano, vamos a poner como mínimo una vez a la semana, acercarse
a coloquios, a charlas, a debates que se organizan pues, en bibliotecas, en centros sociales, en centros de estudios y de acceso libre. Pues bueno, una invitación para ir superando la timidez es que uno se acerque a esos eventos y cuando llegue, porque siempre suele existir, turno de palabra para el público, pues intervenir, una breve intervención, en el primer caso de medio minuto, de 1 minuto, pero seguro que después uno se siente más satisfecho y va superando esa timidez. Si además se va tomando el hábito de participar en esos coloquios, en esos debates, se va asistiendo, seguro que al final hasta uno le resulta agradable y ya lo va haciendo con más ganas y se va olvidando poco a poco de la timidez y así, aunque no lo parezca, va adquiriendo hábitos para a la hora de que sea él, en un futuro hipotético concreto, el que tenga que pronunciar una conferencia o una charla. En la práctica de actividades deportivas o artísticas, el baile, la danza, algún deporte, también suele servir para liberarse, para soltar esa timidez, sobre todo si pensamos que hablar en público no se nos da bien, pero hay alguna disciplina artística o deportiva que si se nos da bien, pues vamos a practicarla porque también eso nos va a venir muy bien a la hora de luego tener que hablar en público. Y por supuesto, todo ello pasa por respetarse a sí mismo. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que si uno es tan negativo, que piensa que de ninguna manera va a hablar en público, por supuesto que se va a convencer de ello y que cualquier método que intente poner en práctica será fallido porque no le va a servir para nada. Más técnicas para superar la timidez, muy en línea, muy asociado a la anterior, a respetarse a sí mismo, mejorar la autoestima, mejorar la opinión de uno mismo, porque a veces la timidez definitiva no es otra cosa que un problema de mentalidad, que no creer en las propias posibilidades de uno. Entonces hay que, vamos a decirlo así, darse una oportunidad y por lo menos tener una opinión mejor de sí mismo. Eso pasa también por evitar las comparaciones. Si nosotros tenemos una persona cercana que se le da muy bien eso de hablar en público, pues en todo caso lo que tendremos que hacer es fijarnos e intentar ver cómo lo hace él, pero ni mucho menos tratar de hacerlo a las primeras de cambio igual que él, porque eso nos va a suponer frustración y nos va a suponer que demos pasos atrás. Es decir, hay que evitar las comparaciones, hay que tomar, me parece a mí, lo bueno de lo que vemos de los demás, pero adaptarlo a uno mismo y aceptar las limitaciones de uno mismo, porque las limitaciones están ahí y saberlas también nos vendrá bien para conseguir hablar en público. Por eso hay que, si nos proponemos ese reto, como de hecho es lo que nos proponemos en este curso, que al final de él todos seáis capaces de hablar en público, hacerlo de manera correcta y adecuada, pues hay que irse fijando metas realistas. Es decir, se trata de que no pretendamos conseguirlo en un día, en 2 o en una semana, pero sí que notemos la mejoría, que si hacemos, es muy típico también, hacer el típico ensayo en el espejo de uno en casa, grabarse el sonido con una grabadora también es muy útil para después escucharse. Si vemos poco a poco que lo vamos haciendo mejor, eso está bien. Si tratamos de hacerlo perfecto al día siguiente, seguramente lo vamos a conseguir. Y por último, superar la timidez, evidentemente, y enfrentarse al público, a un grupo de gente para hablar en público, exige asumir riesgos, lanzarse, pero no lanzarse al vacío, hacerlo con todos estos criterios. De hecho, en el manual de la asignatura también podéis ver reflejados varios libros específicos, varias referencias bibliográficas específicas para superar la timidez. Yo tampoco niego que las uséis, pero sí que me parece que, como decía al principio, el esfuerzo y el trabajo es lo fundamental para hablar en público, ir haciéndolo mejor e ir tomando técnicas concretas. No obstante, el que quiera leer un libro para mejorar la autoestima, para superar la timidez, para hablar en público, perfecto, bienvenida sea y no le vendrá mal. Superar la timidez es la fase que hay que afrontar previa al discurso junto a lo que es la preparación de un discurso. Y aquí, si veis los epígrafes de esta transparencia, os sonarán mucho del tema 2 porque son prácticamente los mismos de la preparación previa a un texto escrito. Y es que al fin y al cabo, cuando uno tiene que dar un discurso, tiene igual que hacerse un guión y prepararse un texto, pues bueno, con ese detalle de la timidez, esa fase previa al discurso, hasta llegar a tener una estructura
es la misma que veíamos para el texto escrito, enfrentarse a la página en blanco, ir desarrollando, que surjan y desarrollando las ideas a través de las técnicas que veíamos, como la estrella, las palabras clave, el cubo, etcétera, hasta llegar a una estructura. Una estructura del discurso, las típicas estructuras del discurso, que serán el objeto de nuestra próxima clase, la del tema 7. Hasta aquí esta sexta clase, el tema 6 de la asignatura Comunicación Oral y Escrita, que espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.